Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Respecto a los tipos de ayuno, vamos con el segundo tipo, el cual corresponde al ayuno total. El ayuno total. Y así como el típico ayuno parcial es un ayuno donde muchas veces buscamos respuestas delante del Señor, ahora tanto el ayuno total como el absoluto, mucha atención aquí, por lo general, de un 100% de ese tipo de ayuno, me atrevo a decir que más del 90%, por lo general, es un ayuno que Dios va a pedir. Yuhu, este ayuno Dios lo va a pedir, Dios lo va a exigir. Por lo tanto, para llegar a este nivel de ayuno, Dios se va a encargar de prepararnos. Caso contrario, si lo queremos hacer bajo nuestra propia fuerza, a nuestra propia manera, podemos fracasar grandemente en el ayuno. Porque ya el día de mañana, al cierre, vamos a ver que en este tipo de ayuno de grueso calibre, también vamos a vivir procesos de tentación. Acompáñeme por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9 en adelante. ¿Ya? 9, del 9 en adelante. Y dice así su palabra: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las 2 tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado este pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Amén. Qué extraordinario relato. Aquí en el libro de Deuteronomio, que literalmente significa la segunda ley, Moisés relata prácticamente como una autobiografía, relata en primera persona una vivencia extraordinaria también, sublime, que vivió él y gran parte del pueblo de Dios.
es el hecho de cuando Moisés sube al monte Sinaí o el monte Horeb a recibir las dos tablas donde estaban resumidos los 10 grandes mandamientos, donde de los 613 mandamientos que quedaron establecidos, Dios da lo que se llama el decálogo, los 10 grandes principales mandamientos que desprenden todos los mandamientos y estatutos menores. Es un resumen de la ley. 5 y 5, 2 grandes tablas con los mandamientos inscritos. Ahora aquí hay algo de peso, porque este libro de Deuteronomio, Moisés ya era un hombre anciano, entendiendo que Moisés muere con 120 años sobre el monte Nebo, prácticamente vislumbrando la gloria de la tierra prometida y no pudiendo entrar a ella. Una de las razones tiene que haber sido esta, que también le traicionaba su carácter el romper las tablas. Otra historia también sabemos que fue ahí en Éxodo 17, cuando aparece la idea de la roca de la que fluyó agua. Hubo 2 eventos de la roca donde Moisés no obedeció a Dios. La primera ocasión era que tenía que golpear la roca, pero después la segunda ocasión tenía que hablarle y la golpea. Entonces todas estas cosas vamos viendo y sumando, es cuando Dios no le permite entrar a la tierra prometida. Que eso no significa que Moisés fue desechado o se perdió. Es lo que también representaba Moisés. Moisés representaba en sí mismo a la ley, así como Josué es un tipo de Cristo que representa la gracia. La ley nos deja a la puerta de la tierra prometida, porque la ley apunta a la gracia y la ley en sí misma nos va direccionando hacia la gracia. La transición entre Moisés y Josué tiene esa connotación. Presenta la transición entre la ley y la gracia. Nadie por la ley es salvo, somos salvos por la gracia, pero la ley apunta a la gracia. Por eso el libro de Deuteronomio significa y se llama en sí mismo la segunda ley, porque es un recordatorio de la ley a la nueva generación. Consideremos que la primera generación, excepto Josué y Caleb, que sí pudieron entrar a la tierra prometida, todos quedaron tendidos. Y eso se entiende desde la actitud de murmuración, de rebeldía, de desobediencia a Dios, de falta de fe. Habrían sido solo 40 días al transitar, cuando estuvieron a la puerta de la bendición en el sector de Cades Barnea o Bernea. Ellos dudaron de Dios, enviando espía y todo el asunto aquel. Y ellos tienen que después padecer los 40 años como proceso formativo. Día por año, de 40 días se transforma en 40 años, registrado en Números capítulo 14. Entonces, vamos viendo que ahora Moisés, ya anciano, expresa estas palabras y habla de aquel momento tan tremendo de cuando Dios lo convoca al monte. Y usted lo encuentra todo aquello desde Éxodo 19, y aquí hace referencialmente lo que está escrito, pronuncia referencialmente lo que está escrito en Éxodo 24, 18, como Dios le pide subir al monte. Y Moisés ayunó, en un ayuno absoluto, 40 días y 40 noches. Digamos un ayuno total, digamos el ayuno total, porque el absoluto tiene algo diferente que lo vamos a ver a través del maestro. Lo llama un ayuno total, por 40 días y 40 noches. No se olvide que el día para el hebreo, en este caso, después para el judío, equivale sencillamente a 12 horas diurnas, 12 horas nocturnas. Ese es un día completo. Pero también es lícito decir que un día es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y una noche desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Entonces ahí se hace el día total de 24 horas. Por lo tanto, Moisés estuvo 40 días completos, para nuestro contexto de entendimiento, sobre el monte sin comer pan ni beber agua.
Y vemos toda la secuencia y me llama la atención muchas cosas. Dios lo hace responsable a él como que si fuese él por iniciativa propia que sacó al pueblo de Egipto. El pueblo que tú sacaste. ¿Ah? Al final de este proceso, en el versículo 12, el Señor le dice: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo que sacaste. ¿Acaso no fue Dios el que formó al pueblo y el que tomó la iniciativa de rescatarlo de allá? ¿Por qué hace responsable a Moisés? Porque Dios delega autoridad sobre los suyos y principalmente sobre los siervos. Aquí está la idea de la delegación de autoridad, y toda delegación de autoridad tiene también el peso de una delegación de responsabilidad. Somos responsables del pueblo, sobre todo los pastores, somos responsables del pueblo. Aunque es el pueblo de Dios, somos los administradores y somos los mayordomos. ¿Ah? Ahora, aquí hay algo tremendo igual. Dios se encendió en ira por culpa del becerro de oro, que usted lo puede leer en casita en Éxodo capítulo 32. Esta es la secuencia que ahora Moisés está relatando desde el libro de Deuteronomio. Y vea el versículo 14, aquí hemos encontrado algo bien interesante. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Una propuesta tentadora. Son 2 millones, pero se han torcido. Déjame destruirlo y te doy otros 2 millones mejores que ellos. Cualquier pastor ambicioso y asalariado le dijera amén al Señor. Pero Moisés intercede, porque Moisés representa al intercesor, al que se pone entre Dios y el pueblo. Por eso es un tipo de Cristo, con la diferencia que Cristo es el intercesor y es el mediador del nuevo pacto. Cristo se pone entre Dios y el pueblo, entre Dios y el hombre, pero Él se pone como la prenda de garantía de salvación, intermediario y mediador. Moisés solo fue el intermediario. Y aquí hay otro detalle espectacular, maravilloso. Ruega por el pueblo y Dios le escucha. Ya no va a destruir al pueblo, pero el pueblo va a quedar tendido por su rebeldía. Pero aquí es bueno observarlo desde esta perspectiva, porque allá en Deuteronomio capítulo 32 a veces se malinterpreta el texto y nos vamos a Apocalipsis y se llega a creer que hay nombres que están escritos en el libro de la vida, como dice Cristo en el contexto de San Lucas 10, no se gocen porque los demonios se sujetan, sino gócense porque su nombre está escrito en gloria. Algunos dicen, ve que se puede borrar el nombre del libro de la vida. Mucha atención aquí, por favor, y leamos nuevamente Deuteronomio 9:14. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Ese es el concepto antiguo testamentario del libro de la vida. Ese es el libro de los que han nacido de mujer. No es el mismo contexto ni concepto que para nosotros, la iglesia neotestamentaria, tenemos del concepto del libro de la vida, del Cordero. Ahí hay que hacer la diferencia. En el libro de Apocalipsis se hace la diferencia. El libro de la vida del Cordero, de los que Él ganó con su sangre. No nos equivoquemos. Porque si fuese el libro de la vida, ¿cómo Dios mismo le va a decir que va a borrar el nombre de ellos de debajo del cielo? Aquí hay una aplicación similar a la de Eclesiastés. Cuando Eclesiastés, todo su discurso en sus 12 capítulos, principales, donde, incluso lo voy a buscar rápidamente, donde cierra el discurso el predicador de una manera muy, muy clara, poniendo el temor de Dios como el antecedente absoluto. Me parece mucho que es Eclesiastés 12:3. Déjenme buscarlo rápidamente. Precisamente, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Y después cierra el libro diciendo, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya?
Entonces, como Eclesiastés habla de la sabiduría vista de debajo del sol, que nada tiene que ver con una revelación absoluta desde lo divino hacia el hombre, sino que es la perspectiva del hombre hacia Dios. Acá Dios mismo está haciendo claro que Él los quiere cortar aquí como seres humanos nacidos de mujer, para incluso borrar su memoria de nombre debajo del cielo. Nada tiene que ver con borrar su nombre del libro de la vida del Cordero. Son cosas diferentes. Entendámoslo bien. Ahora, ¿dónde me quiero centrar? Vemos que Moisés en esta ira, celo santo que se le produce, rompe las tablas. Y nuevamente es convocado a 40 días y 40 noches de ayuno. Moisés es un caso atípico, porque si sumamos, Moisés prácticamente de forma consecutiva ayunó 80 días y 80 noches. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¡Ajá! Sin comer ni beber agua. Y se lo doy firmado. Todo ser humano, si Dios no lo pide y si Dios no lo dirige, ya a una semana máximo sin beber agua se muere. ¿Tan así, pastor? Tan así. Ya con una semana en un estricto ayuno, sin comida y sin agua, a no ser que sea Dios en el asunto, un ser humano muere, por fuerte que sea. Una cosa es que nos abstengamos de alimento, donde el mismo cuerpo va a tomar nutrientes a partir de las grasas. Las grasas las va a procesar para sacar los nutrientes que necesita el cuerpo para subsistir. El tema es que de las grasas, a través de los lípidos, también va a querer suplir la necesidad de líquido, pero no va a ser suficiente. Y está comprobado por ciencia que ya a una semana máximo, el plasma de la sangre se debilita al máximo y el sistema circulatorio y el sistema endocrino y todo el sistema que tiene que ver con la expulsión de líquidos, vale decir, todo el sistema que está potenciado a través de los riñones, no puede purificar la sangre ni puede eliminar toxina, y al final los riñones se destruyen por falta de agua. Por lo tanto, ya después de una semana de un ayuno estricto, completo, total, sin comer ni beber, de no ser Dios el que lo exija, el que lo pida, te mueres. Y no ha habido ser humano fuera de Moisés que haya ayunado 80 días y 80 noches. Por ahí años atrás hacían ciertas huelgas de hambre, donde supuestamente una persona, una machi creo, había ayunado esta cantidad de tiempo. Lo creo totalmente imposible. Y aún así, cuando entran en huelgas de hambre que nada tiene que ver con el ayuno, es una medida de ejercer fuerza, terminan tremendamente debilitados. Ya a los 10 días no pueden más, tienen que asesorarlo y ponerle suero. Acá esto lo pidió Dios, entonces entiéndalo por favor. Este tipo de ayunos tan estrictos, de tanto peso, los va a pedir o los va a exigir Dios a personas determinadas, por causa determinada y para un proceso en específico. Acá Dios le pide a Moisés subir al monte. Estos ayunos son para recibir cosas de mucho peso, así como Daniel ayunó 21 días en forma parcial para recibir una respuesta. Ahora Dios es el que le va a pedir a quien él considera para él entregarle algo de mucho peso y capacitarlo, principalmente para áreas de ministerio o para áreas de grandes revelaciones, como fue la que recibió Moisés. Porque en sí, esta es una historia de recibir una revelación gloriosa. Las tablas de la ley fueron una parte de todo lo que vivenció Moisés, porque en ese proceso en el monte, Dios le enseña el tema del tabernáculo, el significado del arca y todo lo que conlleva la hermosa idea del tabernáculo, que es un gran tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, este ayuno hay que tener muy claro
que Dios es el que lo va a pedir. No se crea usted que a usted le van a hacer de forma natural hacer un ayuno de 40 días y 40 noches sin consumir líquido, que es lo más fuerte, ni consumir alimento alguno. Los que por misericordia hemos tenido ayunos largos de proceso que Dios ha pedido, sabemos cuán complejo es esto. En este caso puntual, era una situación en específico. Y ahora, por haber roto las tablas, ahora a Moisés le va a tocar a él escribirlas. Entendamos que las primeras tablas fueron escritas con el dedo de Dios, pero las segundas fueron escritas con la mano de Moisés, obviamente todo dirigido por Dios. Ahí se presenta otro antecedente, que la revelación viene directa de Dios, pero aquí se perfila la idea de la inspiración de la Sagrada Escritura. Ahora va a ser el hombre inspirado por Dios escribiendo la revelación divina. ¿Por qué Dios permitió esto? Para dejar en antecedente lo que después Pablo va a escribir en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y nos presenta sus 4 utilidades. Entonces aquí se perfila. Por eso cuando hay gente que dice, no, la Biblia la escribieron hombres, sí, 40 autores en un lapso de 1600 años, de distintas nacionalidades, o más bien dicho, de distintos aspectos geográficos, siendo judíos elementalmente todos. Dios los usó, pero la inspiración, el soplo a la mente para saber qué escribir y qué no escribir, vino de la mano de Dios. Y aquí está el antecedente más primitivo. Se rompen las primeras tablas escritas por el dedo de Dios, y ahora, con la instrucción de Dios y la dirección de Dios en la mente de Moisés, ahora él escribiendo las tablas. Entonces hoy día ya hemos aprendido 2 cositas importantes. No es que se borre el nombre del libro de la vida del Cordero. Dios quería borrar a su pueblo de la memoria aquí en la tierra. Y también al mismo tiempo, ahora está fijándose la idea de la sana inspiración divina para que quedase la Biblia como la conocemos en el canon inspirado. 66 libros completa y absolutamente inspirados, donde está su síntesis, su reflejo y su resumen en los 66 capítulos del libro del profeta Isaías. Y ahora, para ir cerrando, quiero redondear algo respecto de este ayuno, que es el ayuno total. Dios lo pide, Dios lo exige, y tenemos que dar un paso de fe de subir al monte. Dios nunca las cosas grandes las va a entregar en los valles, en la bajeza. Dios va a exigir un paso de fe de subir muchos niveles de nuestra vida espiritual, de consagración, de apartarnos, de buscarle, de humillarnos, de reconocernos, de morir a nuestra propia identidad, al yo, a nuestro propio ego en muchos aspectos, afligiendo el alma, derramándonos en ruego, oración, cilicio delante de Dios. Y ahí, solo ahí, podemos llegar a esa estatura, a esa altura en la cual Dios va a entregar cosas grandes. Y ahora escúchemelo bien, quiero ser muy preciso. Ya en este tiempo no van a ser nuevas revelaciones, sino que ahora todo lo que Dios puede, entre comillas, revelar, que en el fondo es iluminar, pero usemos ese concepto que es tan manoseado, revelar entre comillas, toda revelación entre comillas ahora tiene que estar de acuerdo a la máxima revelación, la cual es la Biblia. Dios a nadie lo va a llamar a proceso de ayuno largo, a subir al monte de la oración y el ayuno para revelar algo diferente. Así surgieron las sectas enfermizas, con interacción de supuestos ángeles que eran demonios disfrazados. Por ejemplo, nació el mormonismo. Entonces yo quiero que quede muy claro. El que quiera llegar a este punto del ayuno, lo primero que tiene que preguntarse, si es Dios en el asunto. Aquí comienzo ya con la consejería. Lo segundo que tiene que preguntarse, si realmente es Dios el que le está pidiendo e instando un ayuno de este calibre. Dejémoslo no en 80 días y 80 noches, porque esto fue solo para Moisés. Dejémoslo en 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Si a alguien Dios le pide y le exige y le llama a este ayuno, gloria a Dios.
pero a lo largo de la historia son contaditos los casos. Y por favor dejemos de endiosar a Gille Ávila. Fue un varón muy respetable, tuvo un llamamiento muy honroso, y sí, voy a creer que Dios a través de él, Dios, no el hombre, Dios, porque Gille Ávila no ganó a ningún alma, ningún hombre gana a otro hombre, ningún evangelista gana un alma, porque todas las almas las ganó Cristo. Digamos que Dios, usando este hombre, ganó nuestro Dios a través de este hombre quizás millones de almas. Lo concedo todo eso. Pero el peor error es pensar que todo lo que Gille Ávila dijo, transmitió incluso de sus propias vivencias, pasa a ser una doctrina inquebrantable para las iglesias, sobre todo de tipo de corte pentecostal. No endiosemos al hombre, por favor. ¿Fue muy buen evangelista? Sí, no me cabe duda. ¿Que fue un buen maestro de la escritura? Tengo mis reservas respecto a eso. Que haya ayunado los 40 días y los 40 noches, las 40 noches como él dijo, tengo que creerle. Que haya sido así de estricto como en el caso de Moisés, tengo mis dudas. Porque hay hombres en la Biblia que Dios con ellos trató de esa manera y con ningún otro. O me va a decir que en ese dicho antiguo, yo poseo el hacha de Juan, ¿usted se cree Juan el Bautista? Por favor. O en ciertos llamamientos yo me puedo creer e igualar al apóstol Pablo. Dios me libre. Tenemos llamamientos que se perfilan similar a ciertos hombres de la Biblia, que no nos pone a la misma altura que esos hombres de la Biblia. Por favor, seamos humildes, seamos sinceros y seamos personas de un pensamiento bíblico, incluso racional y lógico, sin caer en el razonamiento filosófico. Tenemos que entender la Biblia aún desde la razón más pura y más sensata. Si Dios le está llamando a este tipo de ayuno, primero asegúrese que sea Dios. Segundo, obedézcale si es Dios. Y tercero, créamelo, Dios lo va a preparar y le va a preparar todas las instancias. Pero, tercer consejo, pero si usted se aventura a esto sin la seguridad que es Dios, por un deseo suyo y porque realmente quiere imitar a otro grande para sentirse grande, todo esto entre comillas, porque el único grande es el Señor, créame que va a ser un fracaso rotundo. Y hasta su vida puede estar en riesgo. Conclusión, solo una. Este tipo de ayuno, el total, sin comer ni beber, de esta característica, 40 días y 40 noches, son contados los casos bíblicos incluso. Y si son contados los casos bíblicos, porque fuera de Moisés vemos a un Elías y vemos a un Señor Jesucristo. Y nómbreme otro caso bíblico de un ayuno de este calibre. Solo 3 hombres bíblicos. El Señor Jesucristo, con él mañana cerramos, está en otra proporción. Pero desde lo humano, solo Moisés y Elías ayunaron 40 días y 40 noches. Y todavía algunos se preguntan, ¿cuáles son los 2 testigos del Apocalipsis? Ahí hay sabiduría, el Señor les bendiga. Consigna y lema para el día de hoy. Los ayunos de características total, solo Dios los pide, los exige y capacita al que lo hará. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.